Bueno, ahora es hora de darle el micrófono a ustedes, darles la palabra para que deseen empezar a preguntar. Pues yo planteaba algunos temas. Si no desean hacerlo de manera oral, con el micrófono, también podemos hacerlo de manera escrita. Nuestro compañero Ludwig está entregando los papelitos y lapiceros para que desee hacerlo de esa manera. Pero si no, pues se levanta la mano. Yo les acerco el micrófono para que podamos empezar con la dinámica del panel. ¿Quién desea preguntar? ¿Alguien desea la palabra para preguntar? Bueno, acá tenemos una pregunta que dice: ¿qué hace el espíritu en el periodo entre cada encarnación, entre una encarnación y otra? ¿Quién desea responder? ¿John? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estamos muy contentos y muy complacidos de estar esta noche aquí. Y en nombre de todos nuestros compañeros panelistas, deseo de paz y bien para todos en esta noche. Normalmente, ya antes de entrar a responder la pregunta, los paneles que se hacen con una temática específica. Cualquiera de las que Clever mencionó, por ejemplo. El día de hoy hemos decidido dejarlo abierto, puesto que hay personas nuevas que nos llevan acompañando menos tiempo, otras que llevan más tiempo, pero que pueden las personas tener la oportunidad de preguntar de temas diversos, lo que normalmente no se produce. Se da es una línea conductual. Por eso los invito hoy a que todas esas preguntas que de pronto por pena no hacemos, o en una conferencia no se presta el espacio, o por pena un día miércoles de estudio del Evangelio o del libro de los Espíritus no se hacen, puedan ponerlas en los papeles, porque eventos como el de hoy, cuando lo dejamos a tema abierto, realmente son pocos los momentos que se hace así, para que sea más organizado. ¿Vale? Quería hacer esa anotación. Ahora, frente a la pregunta de qué hacen los espíritus o qué hacemos los espíritus, porque todos somos espíritus, en el momento en que desencarnamos, en el momento entre una encarnación y otra, Allan Kardec denominó a esto como la vida en el plano espiritual o la vida de los espíritus, como está en la introducción sexta del libro de los Espíritus. ¿Sí? También otras doctrinas, precisamente esta mañana conversábamos frente al tema, otras doctrinas lo denominan como la erraticidad, pero para muchas creencias esa erraticidad es algo negativo, es algo por el espíritu, como que no se sabe dónde está en una nebulosa y no se sabe realmente si está bien, si está mal. La erraticidad o la vida de los espíritus es exactamente lo mismo, que hacemos esa salvedad. ¿Qué hace allí? Depende de su nivel evolutivo en gran medida. Si nosotros, cuando encarnados, hicimos el mal, estuvimos obrando mal, cuando desencarnados, por ley de afinidad, ¿a dónde nos direccionaremos? A regiones o lugares en donde lo que domina es ¿qué? El mal. Y nos buscaremos por afinidad otros espíritus que también estén fuera del cuerpo denso, que también están enfocados en el mal. Y allí vemos la oportunidad de muchos espíritus de hacer el bien, pero que se queden en el mal, y vemos entonces espíritus que quieren perturbar, que la gente comúnmente llama espíritus burlones, ¿cierto? Y demás. Pero también, si hicimos el bien, vamos a buscar por afinidad espíritus que bondadosos, espíritus buenos, y vamos a buscar trabajar en favor de Jesús. Lo importante que es que entendamos que la vida de los espíritus es la vida verdadera. Y me remito nuevamente a la introducción sexta del libro de Espíritus. Es la vida real, es el mundo, en palabras de Kardec, el mundo primitivo, dice él, haciendo referencia a que es el primero, y que podría existir sin que existiera el mundo material o jamás hubiese existido, porque es la verdadera vida. Ahí es donde aprendemos, donde continuamos evolucionando, donde trabajamos para ayudar a Jesús a servir a otras personas, encarnados y desencarnados, y donde también aprendemos muchas cosas para una siguiente experiencia física, poder ponerlas en acción y poder continuar nuestro proceso evolutivo.
La evolución del espíritu no se da únicamente en la materia. La materia es una escuela para la evolución necesaria debido a nuestro nivel evolutivo, pero continuamos evolucionando en la vida de los espíritus, en la vida espiritual. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a aquellos espíritus que se suicidan? Bueno, muy buenas noches a todos. Igualmente, como dice Johnny, de verdad que estamos muy alegres de poder compartir con todos ustedes. La única muerte que no es natural es el suicidio. De resto, todas las muertes son naturales. Sea de que yo salí de una bala perdida o cualquier circunstancia, esa será una muerte natural, ley de causa y efecto. ¿Sí? Pero cuando una persona comete un suicidio, hay que ver que hay diferentes grados. No podemos nosotros catalogar, generalizar, ¿sí? Y decir, todos tienen la misma intención. Puede ser por un proceso obsesivo, puede ser por desconocimiento, puede ser porque no tuvo coraje. Entonces, como Kardec también lo explica en el libro de los espíritus, para todos se tiene en cuenta la intención con que realizamos el acto. ¿Cómo nos podemos ayudar? La oración. La oración es fundamental, ¿sí? Si ustedes van a ver, los que han tenido la oportunidad de leer el libro Memorias de un Suicida, por la medium Ivona Pereira, el espíritu de Camilo Castelblanco, él narra ahí en el tercer capítulo de este libro que cuando ellos están en ese momento de sufrimiento, porque de hecho por hacer este acto pasan por momentos de sufrimiento. El sufrimiento no es lo mismo para todos, porque depende de la intención con que cometieron el suicidio. Pero él narra en este tercer capítulo que donde ellos se encuentran hay como unas especies de lámparas que generalmente están apagadas. Pero cuando las personas empiezan a orar por ellas, así los conozcamos o no los conozcamos, esas lámparas se encienden y entonces son como un bálsamo para ellos, porque ellos sienten que no los han olvidado, ellos sienten que están pensando en ellos sienten que los están ayudando a tener coraje. Y nosotros podemos orar por estos hermanos, conozcámoslo o no conozcámoslos, ¿sí? Aprendamos a tener un cuaderno en nuestra mesa de noche, donde oremos, anotamos desencarnados y encarnados, ¿sí? Y si sabemos que tal persona se suicidó y no la conocemos, escribamos el nombre y hagamos oración por ellos. Pero es importante, la oración es un bálsamo que nos ayuda muchísimo. Gracias, David. Siguiente pregunta. En un proceso obsesivo, además de la ayuda a nivel espiritual, ¿qué debe hacer el obseso o la persona obsesada para conseguir la sanidad? Buenas noches, hermano. Queridos hermanos, la obsesión, para quien no lo tienen claro, es la influencia de una inteligencia sobre otra. La más conocida y a la que nos referimos normalmente, y sé que la pregunta va dirigida, es aquella en la que es una inteligencia desencarnada sobre una inteligencia encarnada. Ahora, la obsesión es netamente un problema de sintonía entre el desencarnado y el encarnado. Es decir,
el desencarnado encuentra el terreno abonado para hacer lo que quiere hacer. Entonces, además de la ayuda espiritual, que está muy bien hecho en la pregunta, ¿qué es lo que tiene que buscar el encarnado que está siendo perturbado? Romper esa sintonía, buscando subir de nivel evolutivo, cambiar de vibración, para que él pueda dejar de sintonizar con su perturbador, con su obsesor. Esto es aprendiendo a amar más, servir más, modificar, limpiar su vocabulario, evitar las contiendas, los problemas, las peleas en la casa, dejar de odiar, dejar de guardar resentimiento, bajarle al orgullo. Es irse convirtiendo, como dice el Evangelio según el Espiritismo, en un hombre de bien, en una mujer de bien. Y orar mucho. Nosotros en esta casa realizamos la terapia desobsesiva o tratamiento psíquico, que es para esas personas que están siendo perturbadas, que a todos nos ocurre en algún momento, y recomendamos 5 cosas principalmente. Primero, asistir a las conferencias, los sábados, los miércoles. ¿Por qué? No buscamos cambiar la creencia de nadie. Quien no quiere ser espírita no lo es. Pero a través de los estudios y las conferencias que aquí se realizan, la persona se esclarece acerca de qué es lo que le está ocurriendo. Se entera de que somos inmortales, se entera de la reencarnación, se entera de que nuestra existencia está directamente relacionada con la existencia del pasado, etc. Segundo, al venir a las conferencias, al final, tiene la oportunidad de recibir el pase. El pase espírita es muy bueno porque ayuda a despejar energías deleterias, fluidos pesados, negativos, en los cuales los espíritus obsesores envuelven a sus víctimas. Tercero, el agua fluidificada, que también contribuye con el equilibrio espiritual, emocional y orgánico. Cuarto, la oración. Y quinto, buscar hacer servicio social, buscar ayudar a otros más necesitados. Si nosotros hacemos eso, a la par de una buena lectura edificante y de fortalecer la voluntad, eso nos puede ayudar mucho, porque facilitará el trabajo del equipo espiritual. Gracias. Gracias, Libre. Bueno, cuando un niño desencarna, inmediatamente retoma su inteligencia de adulto. Bueno, según lo que hemos estudiado en la doctrina, no es posible que él inmediatamente retorne a su condición de adulto. Es un proceso que se da paulatinamente. Ellos van recuperando allí sus capacidades, sus conocimientos, y van poco a poco despertando ya su conciencia de su realidad como espíritu inmortal, así como sucede con todos nosotros, que no vamos a recordar lo que fuimos antes recién llegados al mundo espiritual. Todo es un proceso, nos van esclareciendo, tenemos la ayuda de los espíritus guías y de los benefactores que aquí trabajan en esos procesos, para que paulatinamente vaya el espíritu recuperando esos recuerdos, esa conciencia, y también ir recuperando su forma, no de niño, sino que recuperando su realidad como espíritu inmortal que es. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Es acerca del perispíritu. ¿Hay demostraciones científicas que comprueben la existencia o composición del perispíritu?
Ahora va al contrario. Sí, efectivamente hay evidencias científicas y el periespíritu no es algo, quiero mencionar antes, de lo que solo hable el espiritismo. El mismo apóstol Pablo, para aquellas personas que son apegadas a los textos bíblicos, en Corintios 15:44 habla de que hay cuerpo espiritual y hay cuerpo material. Él ya hablaba, el apóstol Pablo, de la existencia del perispíritu. Ahora, el científico brasileño Hernán Guimarães Andrades y diversos científicos, los rusos, que también ya han fotografiado el pensamiento, han logrado identificar ese campo energético que se constituye en un modelo organizador de la biología de cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros llevamos de una existencia a otra las faltas que hemos cometido, porque es en el perispíritu que está registrada toda la información. Yo he puesto en otras ocasiones, y lo voy a hacer nuevamente, un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un recipiente de aluminio, de los que usamos en la cocina, ¿sí? Y ese recipiente está sumido, volteado por un lado, y yo preparo allí una gelatina, si yo pudiera sacar toda la gelatina, iba a salir ahí la abolladura en la gelatina. Pues ocurre lo mismo. Si nosotros, como mujeres, por ejemplo, tuvimos abortos provocados en el pasado, si tuvimos el vicio del alcohol, el vicio del cigarrillo, etcétera, etcétera, eso queda en el perispíritu, y al reencarnar el modelo que es el perispíritu, que es la taza abollada, va a transmitir al espíritu, al cuerpo, la situación que trae del pasado. Entonces, hay diversos estudios e investigaciones que demuestran la existencia de ese campo energético que se constituye entre el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Hay mucha información al respecto, pero creo que por ahora es suficiente. Gracias, Emilio. No sé si quedó resuelta. Bueno, recuerden que también pueden levantar la mano si desean, el Señor desea preguntar. Sí, muy buenas noches a todos. Yo estoy aquí, estamos explorando esta temática de estos años, hasta un mes más o menos, con este centro de artistas. No para alguien que no lo conoce, me escuchó en un programa, que ha ido en una conferencia y pude contacto con esta pública. Tengo muchas inquietudes, he leído como pedacitos, he escuchado una cosa, he escuchado otras conferencias, y me va sabiendo no ciertas dudas. Después para una pregunta muy medio bonita, lo que voy a hacer, pero las primeras dos series que son con respecto a Jesús, ¿no? Se supone que es el máximo espíritu que ha habido, el máximo más avanzado que hay. Y yo tengo dos preguntitas con respecto a él. De acuerdo a la ley de la causa y efecto, ¿por qué Jesús sufrió tanto, bastante, sobre todo en el momento de la pasión, o qué es la pasión de Jesús para el espiritismo? ¿Y por qué sufre tanto? Porque enseña que eso de relación no tiene antes, ¿cierto? O sea, Jesús tenía épocas anteriores que tuvo que pagar con el sufrimiento que tuvo. Entonces esa es la pregunta que me interesa. Y la otra es la cuestión del nacimiento de una Virgen, Jesús. ¿Eso es real? ¿O Jesús nació común y silvestre como cualquiera, y todo un espíritu, pues una persona que logró éticamente, pero lo hace muchísimo? Esa es la inquietud que tengo. Y otra, ya de otro aspecto, es con respecto a la mediunidad, ¿cierto? Uno lo que dice que hubo un año que muchos eran verlos, pero casi no era que se quedó dormido y llegó alguien y le habló y le dijo que
a ver si yo tengo alguna capacidad de eso o no. Pero no siendo uno completamente consciente, como cuando uno está estudiando una clase, una cosa, una actividad laboral, tener una sesión de credibilidad, pero siendo completamente consciente de lo que uno está haciendo. No sé si vamos a poder hacer así o cómo funciona eso. Gracias. Bueno, para responder las dos primeras preguntas, pues vamos a pedirle a Lili que nos colabore. Gracias, muchas gracias, señor Cartagena. Bueno, nosotros sabemos que el espíritu más puro que ha encarnado en el planeta Tierra es Jesús, ¿sí? Y no solamente es el más puro que vino, ¿sí?, a hacerse visible, tangible a nosotros, ¿sí?, a renacer, sino que Jesús estuvo desde los inicios de la formación de la Tierra, desde cuando se empezaron a unir las primeras moléculas y empezaron a pasar todos los periodos de la formación de la Tierra. Si su merced quiere ahondar más en esto, puede buscar en la Génesis o puede buscar también en el libro A Caminos de la Luz, ¿sí?, de Emanuel, por el psicografiado del Chico Javier. Su merced ahí puede ahondar más en eso, ¿sí? Entonces Jesús fue el constructor del planeta Tierra, ¿sí?, y el gobernador del planeta Tierra. Y ahora no solamente del planeta Tierra, sino del sistema solar. Es un espíritu muy puro, ¿sí? El sufrimiento de Jesús no fue porque tuviera una ley de causa y efecto. Nosotros nos quedamos y tenemos en mente que el sufrimiento fue la corona de espinas, que fue la crucifixión, que fue los latigazos, que fue esto. No. El sufrimiento de Jesús realmente fue encarnar cuando Él no necesitaba encarnar, y mucho menos en un mundo como el de nosotros, ¿sí?, en un mundo con unas características tan violentas como el de nosotros. Haga de cuenta que su merced va a coger un bombillo que tiene una luz incandescente muy grande y lo va a poder guardar en un recipiente muy pequeño. La encarnación de Él fue con mucha planeación, con muchas circunstancias para que Él pudiera encarnar. Vivió esas circunstancias de la crucifixión, de la corona de espinas, de las persecuciones, para que también nosotros pudiéramos aprender de eso, ¿sí? Pudiéramos aprender de eso. Eso no fue un sufrimiento para Jesús como tal, ¿sí? El mayor sufrimiento fue la encarnación. Entonces nosotros nos quedamos en esa parte, de la parte física, pero era un espíritu muy grande. Como tal, Jesús encarnó igual que todos nosotros, ¿sí? Se necesitó un espíritu superior, sí, un espíritu evolucionado, para que pudiera Jesús encarnar a través de como lo hacemos nosotros, un hombre y una mujer, ¿sí? Entonces eso es importante. Por eso en el espiritismo no creemos en la Virgen María, porque eso fue sacado en un concilio, ¿sí?, donde se sacó la historia de la Virgen María, ¿sí?, como tal, pero en el espiritismo no creemos en María de Nazaret como espíritu superior que ayudó muchísimo y que sigue ayudando. Es más, María de Nazaret es la que dirige la colonia de los suicidios y tiene un hospital de rehabilitación para aquellos suicidas ya arrepentidos, y maneja todo un grupo de siervos, trabajadores en el Valle de los Suicidios.
Entonces el trabajo que hace María es inmenso. Acerca de la pregunta. Bueno, Johnny nos va a colaborar ahora acerca de la pregunta de la mediunidad, si se puede tomar como una actividad laboral o si se puede estudiar y empezar a desarrollarla. Cualquier persona puede hacerlo. ¿Sí? Ese tipo de preguntas que suscita la mediunidad como una forma consciente o inconsciente. Pues, ¿cuál es esa manera de desarrollarla? Muchas gracias. Antes de comenzar con la respuesta, quisiera simplemente hacer un comentario frente a la pregunta anterior. Y es que, aún partiendo del sufrimiento físico que pudo haber representado la pasión de Cristo, como se le conoce a sus momentos últimos, de los latigazos, de la asfixia que presentaba la posición en la cruz, el tétano que produjo la corona de espinas, la sudoración excesiva que rompía los capilares para generar sudoración de sangre y demás, me llama la atención de sobremanera que si tomáramos eso como el verdadero sufrimiento de Jesús, ya nos aclararon aquí, es importante tener en cuenta algo. Todos los profetas que habían vivido antes de él habían hablado y habían promulgado ciertas enseñanzas, no solamente en esa región del mundo, me refiero a través de China, en Asia, el príncipe Siddhartha Gautama, Buda, muchos lo habían hecho. Pero la única diferencia con Jesús es que solamente Jesús lo había ejemplificado él mismo. Él decía, hay que amar a quienes nos odian, y en la cruz pedía perdón por quienes la crucificaban. Hay que ser mansos y humildes de corazón, y cuando Pilatos lo denominó de rey, él dijo, eres tú quien lo dices. El hecho de haber sufrido era la muestra que no solamente se enseña diciendo, sino que la principal forma de enseñar y de cambiar es con nuestro ejemplo, y por eso lo ejemplificó. ¿Vale? Haciendo ya esa última acotación, me disculpan que me haya prometido ahí, respondemos a la pregunta de la mediunidad. En efecto, cuando uno mira la mediunidad de los apóstoles, sobre todo la mediunidad que se presentaba, o mejor, los fenómenos mediúnicos que se presentaban, sobre todo antes de la fiesta del Pentecostés. Después de la fiesta del Pentecostés, que hacemos esta diferencia ahí, es porque hay un cambio en los apóstoles, como lo retrata la misma historia, e incluso muchos artistas, pintores y demás de siglos pasados han buscado retratarlos en obras magistrales que hoy reposan en museos. Pero la mediunidad para ellos, los fenómenos mediúnicos, como bien decía el Señor, se producían más en un estado de sueño, de estupor, no que necesariamente estuvieran dormidos como nosotros hoy reconocemos el sueño, pero sí en un estado de somnolencia y demás. Lo que ocurre con la mediunidad es que mediunidad hay de muchísimos tipos, de muchísimas clases y de muchísimas variedades. Dos medium, por ejemplo, que sean psicógrafos, es decir, que los espíritus escriben a través de ellos, a pesar de que la facultad sea de psicografía, va a ser totalmente diferente a la facultad de los dos mediums. Es totalmente diferente, no es necesariamente igual. En este momento se producía mucho así, de esa manera, por la profecía, como se le conoce hoy, mediante estados de estupor o de sueño, ¿sí? Pero también se presentaron muchos otros fenómenos en donde ellos, estando más conscientes, también tenían visiones de espíritus, se les presentaba Jesús mismo, como le ocurriera al apóstol Juan en la isla de Patmos, en donde redactará entonces el Apocalipsis, ¿sí? Que nosotros conocemos en la Biblia. Y frente a la parte de la pregunta de si eso hoy se puede dar de manera consciente, es como se da en su gran mayoría. Siguen existiendo momentos en que muchas personas han experimentado que yo soñé, que me pasó esto y efectivamente me ayudaron, o esto o aquello, pero si nosotros analizamos desde los fenómenos con los cuales sirvieron para construir, servir los espíritus de las medios que ayudaron a Allan Kardec y demás, fueron mediante mediunidad de manera consciente, es decir, no en un estado de estupor o de sueño, sino en un estado propio de la mediunidad, pero de manera consciente. Hoy, en el centro espírita, para finalizar la respuesta a la pregunta que hacía,
Igualmente, hay actividades de carácter mediúnico sin que sea el espiritismo mediunidad, reiteramos, es solamente uno de sus postulados, de sus fundamentos, en que se generan fenómenos mediúnicos en la casa espírita de manera consciente, utilizando la palabra consciente en la acepción que el Señor ha mencionado. ¿Sí? Tanto de psicografía como de psicofonía, como diferentes tratamientos y demás actividades que se realizan. Frente a que si la persona puede desarrollarlo, toda persona puede hacer los cursos que el Centro Espírita ofrece, y uno de ellos es el curso de mediunidad. Todas las personas lo pueden realizar. La mediunidad es una facultad inherente a todos los seres humanos, como lo son cualquiera de los 5 sentidos que tenemos. ¿Sí? Y en un momento de la evolución del ser humano que está próximo, la intuición, por ejemplo, va a formar parte de uno de los sentidos naturales de todos los seres humanos que habitamos el planeta, ¿sí? Como una facultad mediúnica ya inherente. En este momento es más ostensible para unos y para otros. A medida que sea más ostensible, pues se va a desarrollar de la mejor manera. Yo quería agregar que en este momento, porque muchas personas dicen, bueno, yo hago curso de mediunidad, ya me convierto en médium, ¿sí? Para hacer el curso de mediunidad es una continuación de curso. Antes hay que hacer otros cursos. Pero para ser médium tenemos que tener una predisposición orgánica, ¿sí? Todos los organismos no son iguales. Entonces no es que con hacer un curso de mediunidad ya voy a ser médium. Bueno, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber nuestras deudas, entre comillas, situaciones del pasado, ¿no? O misiones que venimos a realizar en el mundo? Bueno, todos nosotros cuando estamos viviendo nuestra experiencia, una manera de reconocer qué es lo que todavía nos hace falta por superar es con el autoconocimiento, buscando a través de él reconocer en nosotros cuáles son nuestras debilidades, nuestras carencias, aquello que todavía nos cuesta. Cuando nosotros reconocemos en nosotros estas circunstancias, podemos determinar de qué venimos comprometidos antes, cuáles fueron nuestros motivos de caída. ¿Por qué? Porque todavía no los hemos superado. Por eso es bien importante acudir a la pregunta 919 del Libro de los Espíritus y 919A, que el Espíritu de San Agustín nos dice cómo hacer ese proceso de análisis, autoanálisis, autoconocimiento, para poder empezar nosotros a trabajar en aquello que hoy nos está costando trabajo superar. Y con base en eso, superando hoy esas tendencias, superando hoy esas inclinaciones que tenemos, esos vicios que todavía nos cuestan, pues vamos a ir cimentando las bases para una vida mejor, para un futuro mejor, para ser mejores personas, para ser mejores seres humanos, espíritus más evolucionados en la medida que nosotros vamos transformando. Sí, perdón, yo también me conecto, yo también puedo. No, solo quiero muy bien la respuesta ahorita, solamente quiero recordar algo, y es lo que un espíritu nos dijo una vez. Si quieres saber quién fuiste ayer, mira quién eres hoy. Ya que nosotros somos herederos de nuestras propias acciones. Personas hay que quieren saber qué fue lo que yo hice para yo estar viviendo esta situación. Realmente Dios en su infinita sabiduría no nos permite que recordemos, porque no seríamos capaces de llevar sobre nuestros hombros los errores del pasado. Si no podemos con la carga que esta vida nos proporciona, ¿qué tal que supiéramos que en el pasado asesinamos, violamos, fuimos, qué sé yo? Entonces, no es necesario. ¿Cuál es mi misión? Seguir a Jesús. Poner en práctica las enseñanzas del Maestro de
Y haciendo eso, estaremos hablando de un mejor futuro. Gracias. Gracias, Emilio. Muy importante aclaración. Siguiente pregunta. ¿Por qué hay sueños reiterados con entidades con formas de animales, formas monstruosas, que de repente nos atacan o nos persiguen, volviéndose en estas pesadillas que llaman? Tengo que decir que si hay alguna persona que está viviendo eso, sería bueno que nos contactara ya individualmente, privado, porque de hecho hay que hablar más al respecto. Sin embargo, es de decir que normalmente esas pesadillas, esos sueños reiterados, repetitivos, obedecen a perturbaciones espirituales, que son espíritus que se encargan de afectar a su víctima, haciéndola que pierda energía durante la noche en esos sueños, en esas pesadillas. A veces nos despertamos, no siempre, no a todo el mundo es igual para todo el mundo, pero a veces nos despertamos y si yo no sé qué pasé, qué pasó anoche, pero me levanté en un agotamiento, ¿sí? Porque perdemos energía. Entonces son espíritus que se acercan a nosotros, que se aproximan a nosotros, no con buenas intenciones, y que muchas veces esas experiencias forman parte de un proceso que se está gestando para poder llegar a perturbar nuestro diario vivir, nuestra vida. Es un tema bien interesante y complejo, profundo, y por eso empecé diciendo que si alguien está viviendo eso, valdría que se acercara para ver cómo podemos, el centro espiritual, cómo le puede ayudar. Una de las actividades que tenemos en el centro espiritual se llama atención fraternal del Departamento de Asistencia Espiritual. La atención fraternal es una conversación individual con las personas donde podemos hablar sobre lo que sucede, contarnos y podernos direccionar a los diferentes servicios que da el centro para poderlas ayudar. Gracias, Yair. Bueno, voy a sintetizar algunas que tienen que ver con el tema de la oración, algunas preguntas que han hecho referentes al tema de la oración. En general, pues, ¿qué características debe tener la oración para que sea eficaz? Y si es eficaz en todos los casos, por ejemplo, cuando es por una persona que no lleva una vida buena o correcta, ¿sí? O por espíritus que se han suicidado, o pedirle ayuda a través de la oración a familiares desencarnados para que ayuden a otro familiar desencarnado, ¿sí? Entonces, acerca de ese tema, pues han surgido varias preguntas de este tipo. Bueno, los invito a leer capítulo 27 y 28 del Evangelio según el Espiritismo, donde vamos a trabajar la eficacia de la oración, el modo de orar, ¿sí? Donde vamos a trabajar las diferentes clases de oraciones, ¿sí? Las oraciones que se hacen por las diferentes circunstancias, por un suicida, por una persona que está agonizando, un recién nacido, todo esto se trabaja en estos dos capítulos. Pero, resumiendo, extractando, Jesús decía que la mejor manera de orar es que sea de corazón, que sea una oración de corazón, sencilla, con humildad y sin búsqueda de cantidad de frases o de palabras que a veces son inteligibles, que no comprendemos, ¿sí? Entonces es como si yo estuviera con mi mejor amigo, ¿sí? Y yo busco a mi mejor amigo o amiga y le cuento la situación que estoy viviendo y le digo, no necesitamos tener un lugar específico, ¿sí?
no necesitamos tener una hora específica, ¿sí? Importante la oración antes de acostarnos para pedir la asistencia, para que no haya esas perturbaciones espirituales en la noche, en el sueño. Igualmente la oración al iniciar el día, para que tengamos esa compañía espiritual. La oración tiene una eficacia poderosa, que en el capítulo 27, cuando habla de la eficacia de la oración, nosotros no la alcanzamos, hermano. Una oración, como yo le decía la otra vez a una persona, no solamente puede mover montañas, sino puede mover toda la cordillera de los Andes. Sí, así se lo dije jocosamente. Porque una oración es muy poderosa cuando la hacemos con esas características, con amor, con simplicidad, con entrega, con sentimiento, ¿sí? Y de verdad. Puede ser que estemos cometiendo el vicio más grande. Puede ser que que tengamos la tendencia más grande, pero todos somos hijos de Dios. ¿Quién de los que estamos aquí somos padres no hemos perdonado a nuestros hijos cuando han cometido errores? Ahora, el Padre que es infinito en perfección, ¿cómo no nos va a perdonar? ¿Y cómo no nos va a dar la oportunidad de volvernos a levantar si nosotros se lo pedimos con amor y tenemos un arrepentimiento sincero? Y como dice en el libro El cielo y el infierno, en el capítulo del tránsito, es importante que trabajemos arrepentimiento, expiación y reparación. ¿Sí? No es solamente que nos quedemos orando y no hagamos nada por cambiar. Debemos cambiar. Que si se puede orar por un familiar para que ayude a otro familiar, claro que sí. En todas las circunstancias yo puedo orar, ¿sí? Ahí está en el capítulo 28, oraciones para el prójimo, ¿sí? Y si ustedes miran en oraciones para el prójimo, ustedes van a encontrar que hay diferentes, nosotros podemos orar, ¿sí? Por un familiar que está imbuido, ¿sí? Y que en circunstancias que no son las mejores, para que las demás familias se puedan unir. Pero es importante hablar con la familia para que podamos orar todos juntos. Gracias, Edith. Bueno, la siguiente dice: ¿cómo nos ayuda la doctrina espírita para controlar la ansiedad? Dice, yo de pronto agregaría algunos trastornos de tipo mental o condiciones de tipo mental como la ansiedad, la depresión, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación de la doctrina espírita o la postura frente a estas problemáticas? Digamos que si nos referimos puntualmente a la ansiedad, ya nos referimos a los demás trastornos. La ansiedad podría decirse que, al igual que la depresión, es una pandemia que está tomando cuenta de muchas personas en el mundo actual. Hoy por hoy vemos cómo los números de suicidas se incrementan a causa de tristezas que no fueron controladas a tiempo y terminaron en depresiones profundas. Pero también vemos cómo personas de pronto no están en depresión, pero viven en un estado de exaltación constante, de angustia, como el mismo término lo dice, de ansiedad. La cuestión 471 del libro de los Espíritus, Kardec pregunta a los espíritus acerca de por qué estos estados de ansiedad de las personas muchas veces sin una razón aparente. Los espíritus son claros en responder que muchos de esos estados de angustia, de ansiedad, sin una razón aparente, derivan del relacionamiento que hubo durante el sueño entre el encarnado en estado de desdoblamiento con otros espíritus que no lo quieren bien, que buscan perturbar, que buscan afectar, ¿sí? Y cuando la persona se despierta, eso se manifiesta en el cuerpo somático
en estado de ansiedad, en estado de angustia. No sé por qué me siento así, pero me siento como incómodo, como angustiado, no me puedo quedar quieto, no me puedo quedar quieta, si me van a entender, como con taquicardia, en fin. Eso es una parte. Ahora, no necesariamente todos derivan de él, como Kleider decía, hay muchos que viven de temas patológicos, de enfermedades, de circunstancias que naturalmente requieren también de un tratamiento psiquiátrico, de acompañamiento psicológico, porque son también de orden fisiológico, ¿sí? Pero no se puede quedar ahí. ¿Por qué? Porque esa ansiedad, si bien se manifiesta en el cuerpo, ya sea de orden fisiológico, o psicológico, o psiquiátrico, lo que sea, todo lo que nosotros manifestamos en el cuerpo, haciendo una pregunta anteriormente acerca del perispíritu, es el resultado de lo que existe en nuestro perispíritu. Y lo que existe en nuestro perispíritu como vínculo entre el cuerpo y el espíritu es también circunstancias que el espíritu, por culpas que tiene, por circunstancias, está exteriorizando y se manifiestan o se somatizan a nivel fisiológico. Por eso es importante, primero que todo, la oración. Cualquiera dirá, pero otra una oración. ¿Dijeron que la obsesión? La oración. ¿Dijeron que esto? La oración. Y por eso Jesús nos enseñó a orar. Y por eso Jesús nos dijo, no a rezar, es muy diferente, no a repetir, a hablar con Dios desde nuestro corazón. Por eso nos invitó a orar, por eso nos enseñó la oración dominical del Padre Nuestro. Pero también las lecturas edificantes. Construimos en nuestra cabeza, a través de nuestros pensamientos, paraísos edificantes o infiernos torturantes, de acuerdo a los pensamientos que nosotros mismos tenemos, a las ideas que nos permitimos vitalizar diariamente. Si yo vivo pensando en circunstancias que no van a pasar, ¿quién le ha pasado que se angustia por un panorama imaginario que nunca ocurrió, pero uno se queda ahí, y si eso ocurriera yo haría esto, y entonces este me diría esto, yo le respondería esto, y quién se dio cuenta que llevaba 15 minutos pensando eso, que nunca pasó? Pero si yo no logro hacer esto, si no logro pagar esta deuda, si me llegan a decir esto, nunca pasó. Por eso construimos infiernos que nos torturan mentalmente, o paraísos edificantes que nos llenan de vida. Entonces, oración, pensamientos edificantes, lecturas edificantes que nos ayuden a mantener un mejor panorama mental. Y como decía hace unos momentos, sin ánimo de querer convertir a nadie, ni mucho menos, la asistencia al centro espírita nos ayuda a esclarecer, a entender esas cosas que vivimos y cómo podemos darles frente. Pero ante todo, la voluntad de querer salir de ese estado. La voluntad de querer salir de ese estado de ansiedad, de querer cambiar. No es fácil vivir con ansiedad profunda constantemente. No es fácil vivir sintiendo que no quiere correr para todas partes, que no está angustiado, que se quiere lanzar. No es fácil. Es más fácil vivir en Jesús. Y lo bueno de vivir en Jesús es que no es difícil. Solamente basta con buscarle con el pensamiento y amar con las acciones. Si me permite, quiero agregar algo como complemento tanto a la respuesta de Leo y la de John, porque yo sé que nosotros a veces nos preocupamos mucho por alguien, un ser querido, un hijo, un ser querido, un amigo que sufre. Y miren, la pregunta 997 del libro Los Espíritus, Kardec pregunta: vemos algunos espíritus que pese a su notoria inferioridad son accesibles a los sentimientos buenos y se conmueven con las oraciones que se hacen para ellos. ¿A qué se debe que otros espíritus, a quienes deberíamos considerar más esclarecidos, muestren una obstinación y un cinismo que nada puede atenuar? Y los guías de la humanidad responden: la oración solo produce efecto cuando se hace a favor del espíritu que se arrepiente. Y continúan: en aquellos que, incitados por el orgullo, se sublevan contra Dios y persisten en sus extravíos e incluso los exageran como hacen algunos espíritus desdichados, la oración
oración no produce ningún efecto, ni podrá hacerlo hasta el día en que una chispa de arrepentimiento se manifieste en ellos. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Acá atrás tenemos una pregunta, ya la última pregunta por temas de tiempo. Buenas noches. La pregunta es: ¿cuál es el propósito de permitir la perturbación y los fenómenos obsesivos? ¿Qué propósito tiene? ¿Se escuchó bien la pregunta? El propósito de permitir los procesos obsesivos, de que haya esos procesos obsesivos, ¿cuál es el propósito? Bien, como hemos expresado y se expresa allí el fundamento número 6, la ley de causa y efecto, es algo que Dios permite, porque nosotros, a esa persona o ese espíritu que hoy es nuestro verdugo, de alguna forma fue nuestra víctima. Y es una oportunidad que Dios nos concede para nosotros resarcir, reparar el error cometido. Si nosotros le perdonamos a ese espíritu, trabajamos por nuestro progreso, estaremos aprovechando la situación para dar un paso adelante en la escalera del progreso. Son oportunidades que nosotros debemos aprovechar. Entonces, Dios lo permite porque somos deudores. Y si nosotros sabemos aprovechar esa oportunidad, estaremos evolucionando. Pero yo conozco personas. Una vez venía una señora al centro espírita a la que estábamos buscando ayudar en un proceso de perturbación de su hija y de ella. Y ella decía: uy, es que si yo cogiera ese espíritu, yo le torcería el pescuezo. Literal, así lo decía. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo va a haber paz? ¿Cuándo va a haber armonía? ¿Cuándo va a haber perdón entre esos dos espíritus? Si el uno está haciendo el daño y el otro no acepta, y por el contrario está dispuesto a seguir peleando. No sé si se ríe con eso. Muchas personas dicen, porque lo he escuchado, pero si yo no me acuerdo, yo no le he hecho nada mal a nadie, ¿sí? Gracias a Dios, como lo dice el Evangelio, tenemos el olvido del pasado. Porque como el libro lo dijo ahorita, ¿cómo viviríamos con esa carga? Pero aquí se han comunicado espíritus de la que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y que cometieron muchos crímenes. Y dicen que la persona a la cual nosotros estamos ayudando, esa persona los agredió a ellos, porque era un seguidor de Hitler. Entonces hay un deseo de venganza en el espíritu, porque el espíritu está imbuido en el mal. Él no ha podido perdonar y tiene un deseo de venganza. Imagínense cuántos años atrás, y siguen persiguiendo a la persona. Pero si nosotros abrimos brechas mentales, que esas brechas mentales se pueden abrir, como dijo Miro, por sintonía, ¿sí? Porque nos logramos tener una sintonía por tendencias, o como dijo Johnny ahorita, por ansiedad o por depresión. Al abrir esas brechas mentales, nosotros permitimos que ellos entren. Es como si les abriéramos la puerta, ¿sí? Entonces ellos nos están buscando y nos encuentran cuando nosotros le abrimos la puerta, y ahí vienen los procesos sucesivos. No sé si te quedó claro. Bueno, agradecemos a todas las personas. Yo simplemente cierro diciendo algo, y es que un proceso obsesivo no es más que otra oportunidad de mal. Ya sea que hayamos hecho el mal a alguien y no nos acordemos, como decían anteriormente, gracias a Dios, pero es una oportunidad de mal.
Hay una frase muy bella que dice: sé tan noble como el sándalo que perfuma el hacha que lo cortó. Si hoy somos las víctimas de quienes ayer fuimos los verdugos, no nos quedemos en si nos acordamos o no, o en por qué o en aquello, y más bien, a similitud del sándalo, perfumemos aún a aquellos que han optado por tener la posición de hacha para herirnos. Y oremos por ellos. Oremos a Jesús por ellos, porque la única fatalidad es el amor, es la fuerza constitutiva del universo y es la fuerza invencible que en algún día vencerá el sentimiento de odio que persiste en ellos, como seguramente persiste en nosotros también anteriormente, porque todos estamos en el proceso evolutivo. Oremos en favor de ellos, comprendámoslos como hermanos y agradezcamos a Dios la oportunidad que tenemos de conocer esta doctrina y de poder darle ese enfoque de amor a aquellos que nos lleguen, conforme Jesús nos invita. Vamos a disponernos para la terapia de paces, mientras que